Hola, soy Marta, estos no solo clásicos y hoy vengo a hablaros de Juego de Tronos, o mejor dicho, del universo de George R.R. Martin, en el que se basa la serie de televisión Juego de Tronos. Vengo a hablaros tanto de la serie como de las novelas en las que está basada esta serie. Es un vídeo que es totalmente improvisado. Esta parte en la que estoy hablando yo, hay otra parte en la que vais a ver que yo no aparezco, vais a escuchar mi voz en off explicándoos un poco el mundo en el que os vais a mover si realmente decidís adentraros en el mundo de Juego de Tronos. Voy a hablaros del continente de Poniente, los diferentes territorios en los que está dividido, qué casas, qué grandes señores las gobiernan. Voy a poneros algunas fotografías de los personajes de la serie para que los vayáis identificando. Mi idea es sobre todo que aquellos que se acerquen tanto a la novela como a la serie de televisión, cuando se pierdan, porque todos en algún momento nos hemos perdido entre tanto territorio y tanto personaje, puedan acudir a este vídeo que dejaré muy desglosado abajo y vean el nombre del personaje y digan, ¿este quién es? ¿No? Con este apellido, es de hermano de este, hijo de este, por si os perdéis, porque a ver, es que os vais a perder. Hasta que uno se mete a fondo en el universo de George R.R. Martin, en el universo de Canción de Hielo y Fuego, te vas perdiendo porque son muchos personajes, muchas casas y un territorio enorme, muy amplio. Ya os digo que no tengo guión en esta parte en la que estoy hablando, no he hecho guión, he dicho prepárate un café y como si estuvieras hablando con amigos, diles qué es lo que a ti te enamoró de Juego de Tronos. Bueno, yo hace tiempo que leo fantasía, tampoco soy una gran lectora de fantasía, esto quiero dejarlo claro porque ya sabéis que yo lo que más leo son clásicos, pero he leído fantasía y es un género que a mí me encanta. Pero yo no había leído nada que a mí me supusiera el placer absoluto que me suponía leer Juego de Tronos. Yo no había encontrado nada, yo no había encontrado una fantasía así. Juego de Tronos es alta fantasía, ¿no? Si utilizamos esta terminología de alta y baja fantasía que se acuñó ya en los años 70, partiríamos del hecho de que hay un mundo primario, que es el mundo real, y un mundo secundario, que es el mundo fantástico, ¿no? Llamamos alta fantasía aquellas obras que de principio a fin transcurren en el mundo secundario, es decir, en el mundo fantástico. Es el caso por ejemplo, el Señor de los Anillos, no me salía El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, no, y otras obras. Se llamaría baja fantasía aquella en la que hay una confluencia del mundo primario y el mundo secundario, o lo que es lo mismo, los personajes están a caballo entre ambos, ¿no? Entre el mundo real y el mundo fantástico. Es el caso, por ejemplo, de Harry Potter, Alicia en el País de las Maravillas, Las Crónicas de Narnia, Peter Pan, que son personajes que se pasean por el mundo real, pero acceden de alguna manera a un mundo fantástico. Juego de Tronos es el primer grupo, es alta fantasía. Si me ha gustado tanto esta obra es porque no es solo fantasía. Decir que Juego de Tronos o quedarte con que Juego de Tronos solamente es fantasía es empobrecer muchísimo lo que es la obra, lo que es Juego de Tronos. Estoy hablando constantemente de Juego de Tronos, que es el título genérico que se le dio a la serie de televisión de HBO, pero me imagino que ya sabéis que Juego de Tronos solamente es el título de la primera novela de la saga, pero la saga de George R.R. Martin completa se llama Canción de Hielo y Fuego. Bueno, completa no está, faltan todavía 2 novelas, ¿no? Eso ya os la contaré un poquito más adelante. Pero bueno, a lo que iba, cuando estoy hablando de Juego de Tronos, realmente estoy hablando del universo de Canción de Hielo y Fuego, para entendernos. Pues quedarnos solamente con que es una novela fantástica en la que hay dragones y alguna que otra criatura fantástica más y que además aparece en ciertos momentos la magia, que conste que aquí en este mundo de Canción de Hielo y Fuego la magia no resuelve todo, no es un deus ex machina, es decir, está utilizada y existe, pero es algo como muy liviano, no tiene un gran peso, aunque sí se habla de que la relación de determinados personajes en el pasado con determinados seres míticos y demás pueden tener que ver con la magia, pero realmente la magia no tiene tanto peso como en otras novelas fantásticas. ¿Realmente cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de Juego de Tronos? Yo diría que Juego de Tronos y todo el universo de Canción de Hielo y Fuego se sustentan digamos, en 3 vértices que son el amor, el poder y el deber. En Juego de Tronos la gente se mata por el poder, necesita el poder. Porque en el Juego de Tronos, como se dice en la obra, quien no gana muere. Es decir, si no quieres morir,
quieres sobrevivir, necesitas una cuota de poder. Esa cuota de poder tienes que ir acercándote a ella, bien la heredas, bien la conquistas, ¿no? Pero cuando la tienes no te evita determinadas desgracias, pero sí hace más difícil que te ocurran. Luego te blindan en cierto sentido de los males que te rodean. El poder te protege, no siempre, no en todo momento, pero te protege más que no tenerlo. Entonces vemos a una serie de personajes, a una serie de familias peleándose por el poder. Y para eso constantemente los personajes están tomando decisiones. Y esas decisiones se toman en nombre del amor o en nombre del deber. Y si yo tuviera que definir la obra completa, la saga de Canción de Hielo y Fuego, con una sola frase, utilizaría una frase que dijo el maestre Damon, uno de los personajes de la novela. Se lo dijo a otro personaje, a John Nieve, y le dijo: el amor es la muerte del deber. Efectivamente. Hay dos caminos para tomar decisiones en la vida. O las tomas por amor, guiado por el amor, o las tomas guiado por el deber. En ambos casos, en ambos caminos, ganas y pierdes. A veces pierdes muchísimo más de lo que ganas y otras veces al revés. Pero Juego de Tronos es un universo en el que las decisiones tienen consecuencias, como en la vida real. Además, como en la vida real, Juego de Tronos no mantiene a salvo a ningún personaje. Esa es otra de las cosas que os quería recomendar. No toméis demasiado cariño a los personajes porque nada va a evitar que mueran. Estamos acostumbrados a ver a los niños en las novelas y es como que se les salva a los niños o se salva a las mujeres o se salva a los hombres buenos. Aquí no. Aquí quien tiene que morir, muere. Además sería inverosímil que no lo hiciera. Es decir, el desarrollo de personajes en George R.R. Martin es tan espectacular que él, cuando es necesario por la evolución de los personajes, por el arco evolutivo, que mueran, mueren. Es una obra que hace que reflexiones acerca del poder en todas sus dimensiones. Sobre todo también reflexionas acerca de la lealtad. Una de las cosas que llama la atención en Juego de Tronos es que el amor incluso el amor más puro puede llevarnos a caminos muy sinuosos. Pero cuando elegimos el camino del deber, tampoco tenemos finales mucho mejores. Es decir, no hay un camino bueno. Eso es lo importante que tenemos que saber aquí en Juego de Tronos. No hay un camino bueno ni un camino correcto. Hay un camino menos malo y menos incorrecto, digamos. Y eso también hace muy realista la obra. Además, está lleno de personajes grises. Esto no quiere decir que no haya personajes muy buenos o personajes muy malos, pero por lo general los personajes son grises. Personajes de un extremo egoísmo o malos, percibidos como malos. Sin embargo, llevan a cabo actos generosos y bondadosos con la gente. Tenemos personajes que se van redimiendo con el paso de los capítulos, que empezamos odiándolos y poco a poco vamos comprendiéndolos, ellos van evolucionando. Y al revés, personajes ingenuos que la vida a base de golpes va educando para convertirse en personajes muchísimo más cautos y muchísimo más retorcidos. Porque, repito, en el Juego de Tronos quien no gana muere. Es una obra que está muy bien construida. Ahora bien, la semana pasada estuvimos hablando de María Luisa Bombal y yo os decía que tenía una prosa exquisita, que nadie espera encontrar este tipo de prosa en George R.R. Martin. Él escribe bien, pero su prosa no es preciosista y no es maravillosa. Es una prosa sencilla que está al servicio de la historia, que es muy efectiva y que es muy correcta. ¿Cuál es el problema? Y ahora voy a meterme en la serie de televisión y las novelas. El problema es, y este es el momento en el que yo voy a recomendaros cómo creo que podéis leer la obra, ¿no?, de George R.R. Martin. El problema es que George R.R. Martin escribió solo 5 novelas de las 7 que se supone que va a tener la saga de Canción de Hielo y Fuego. Esas 5 novelas, que irán apareciéndoos por aquí en orden,
A mí, en mi opinión, son de una enorme consistencia argumental y los arcos evolutivos de los personajes son estupendos hasta donde yo leí. Faltan 2 novelas que en principio, supuestamente la penúltima, que se titularía Vientos de invierno, está próxima, pero lleva diciendo eso más de una década el autor, y la última, Sueño de primavera, supongo que todavía quizá mis hijos sean adultos cuando la vean, si es que este autor... es que esto es muy triste decirlo, pero los fans tenemos miedo de que se nos muera sin acabar la saga, ¿no? También os digo una cosa, incluso aunque la saga quede así y no llegue a concluirse nunca, yo seguiré agradeciendo las horas de enorme placer, de diversión y también de sufrimiento que a mí me ha dado esta obra, porque incluso aunque no sepa el final de todos los personajes, lo que yo he leído, el viaje que yo he hecho con George R.R. Martin en sus novelas, para mí ya vale muchísimo la pena. Bueno, pues esto viene a cuento, esto de que faltan 2 novelas para terminar la serie de novelas, viene a cuento de la serie de televisión, la serie de HBO. Miro hacia allí porque allí es donde yo tengo la tele. HBO sí que terminó la serie. Terminó las dos, sobre todo las 2 últimas temporadas, un poco a ciegas. Parece ser que George R.R. Martin les dio unas pequeñas pautas de lo que él quería, por dónde quería llevar él a los personajes. Pero los guionistas no estaban a la altura del autor, ¿no? Y lo que hicieron fue terrible. Aquí sí que utilizaron en la temporada 7 y en la temporada 8 el Deus Ex Machina, todo es muy incongruente el final de casi todos los personajes. Hay personajes que durante 25.000 capítulos están diciendo y preparándose para hacer una cosa y cuando la tienen a mano a punto de hacerla dicen, he decidido que no la voy a hacer. Pero que puede ser que el camino te haya llevado a pensar, bueno, pues con todo lo que he aprendido, esto no es lo que quiero hacer. Pero es que no ocurría de una manera creíble y verosímil. Pues aún así, también recomiendo que veáis la serie. La serie a mí me pareció gloriosa. Las primeras temporadas están muy bien adaptadas, aunque también os digo que hay personajes que desaparecieron, tramas enteras que desaparecieron, pero concretamente la 7ª y la 8ª no, y sin embargo las recomiendo ver la serie completa. Creo que es uno de los mayores espectáculos televisivos que yo he tenido la dicha de ver y de seguir. Bueno, yo comenzaría, si yo fuera vosotros y ahora sabiendo todo lo que sé, volviera atrás, yo comenzaría leyendo la saga de Hielo y Fuego, las 5 novelas que están publicadas. Continuaría quizás por los cuentos, que también os voy a dejar por aquí. Y solamente después de haber leído todo esto, yo me aventuraría a leer Fuego y Sangre. Y voy a explicar por qué. Mientras que Canción de Hielo y Fuego, las novelas en las que están basadas la serie de televisión Juego de Tronos, tienen una manera de narrar muy, como os digo, muy entretenidas, muy dinámicas, muy divertida. Hay muchísimos puntos de vista. Eso es una cosa que no os conté y es interesante. Los capítulos de esta saga de Canción de Hielo y Fuego, cada capítulo lleva por título el nombre del personaje desde cuyo punto de vista está narrado el capítulo. Entonces, cada capítulo está narrado desde el punto de vista de un personaje distinto, desde la perspectiva de un personaje distinto, y hace que tengamos una visión muy amplia de lo que está ocurriendo al mismo tiempo en muchos lugares muy distintos. Y lo hace muy ameno, muy amena la lectura. Por eso, si alguien se aventura a leer Fuego y Sangre, quizá esté esperando lo mismo y no se va a encontrar lo mismo. A mí me encantó Fuego y Sangre, pero porque soy una fanática absoluta, una fanática, súper fanática de todo el universo de George R.R. Martin. Pero realmente no es tan entretenido ni tan divertido, porque está narrado a la manera de las crónicas medievales. Las crónicas históricas están contadas, se cuenta, pero no se muestra, ¿de acuerdo? Se cuenta porque el cronista muchas veces cuando escribe la crónica ni siquiera está en la época en la que esos personajes están viviendo. Luego está rescatando crónicas anteriores, que es lo que está ocurriendo con Fuego y Sangre, ¿no? Esta obra, que tampoco está, es inconclusa también. Supuestamente va a estar formada por 2 volúmenes en los que se cuenten la historia completa de la dinastía Targaryen, que son, para entendernos, los señores dragones.
dragón, ¿vale? Los que tenían dragones y procedían de Valiria. Lo que se nos narra en el que ya está publicado es desde la conquista del continente hasta el rey Aegon III de su nombre, y falta un volumen en el que se supone que se narraría a partir del reinado de Aegon III, es decir, el descendiente de Aegon III, y llegaría hasta que los Targaryen pierden su trono. Esto tampoco es ningún spoiler, porque en el momento en que empecéis a leer Juego de Tronos vais a ver que los Targaryen han perdido su trono hace unos años. ¿De acuerdo? Eso aparece ya en la página 1, casi como quien dice. Pues Fuego y Sangre está escrito a la manera de una crónica medieval. Hay un cronista que muchos años después de siglos incluso, que vivieran los Targaryen, retoma crónicas de la época de los Targaryen. Y esas crónicas a veces se solapan o se contradicen unas a otras. Por ejemplo, el mismo acontecimiento no está igual narrado por Eustace, que es como mucho más comedido a la hora de contar las historias, que cuando las narra un bufón de la corte, que es un enano al que se apoda Champiñón, que es mucho más erótico festivo. Cuando él cuenta la historia es parecida a la que cuenta Eustace, pero añadiendo elementos eróticos festivos. A veces ni siquiera son parecidas. Por ejemplo, cuando narran por qué el príncipe Daemon Targaryen es expulsado de la corte por su hermano Viserys Targaryen. Pues Eustace es mucho más controlado y dice nunca se llega a saber por qué, o el motivo se dice que es este, y sin embargo Champiñón, el enano, lo que empieza a contar es que Daemon Targaryen se llevó a su sobrino a un prostíbulo porque quería enseñarle las artes amatorias, porque en el fondo ya le gustaba y era una manera de manipularla y no sé qué. Y entonces empieza a contar la historia de cómo la va engañando y siempre va por ahí. La historia de Champiñón sigue el camino erótico festivo. Bueno, todo esto os lo cuento como un poco para animaros a que os introduzcáis en este universo que a mí me ha dado tantísima felicidad. Voy a beber un poco de café, que me pongo el café y ni siquiera bebo. Bueno, pues eso, que a mí me ha dado tantísima felicidad y que creo que os puede gustar. Bueno, esto es todo. Voy a dejaros por aquí abajo unos canales que, si realmente os vais a poner a ver la serie, van a ser importantes para vosotros, porque vosotros vais a tener vuestro punto de vista, pero veréis cómo se enriquece ver el punto de vista de toda esta gente. Me refiero a gente como Maglor, que fue el primero al que yo descubrí, Javi Marcos, Evil Smile, que lo descubrí hace menos tiempo, y Jordi Maquiavelo. Este último canal es muy especial porque sabe muchísimo de cine. Y más allá de interpretar lo que cree que quieren decir los personajes o lo que han sentido y demás, lo que te enseña Jordi Maquiavelo es a analizar. Claro, es algo muy subjetivo y no sabemos hasta qué punto el compositor de música o demás querían decir esto, pero sí es cierto que lo que dice tiene mucho sentido cuando analiza la música de las escenas y sobre todo cuando analiza pues, los planos y demás. Es que yo he aprendido mucho de cómo ver una serie de televisión gracias a este canal. Ya os digo, os los voy a dejar por aquí abajo todos ellos, todos los canales que yo frecuento. Lo que vais a ver ahora es un montaje que llevo semanas haciendo. Cuando llevaba como 15 días se me ocurrió subir, o 3 semanas, se me ocurrió subir una encuesta, porque dije, madre mía, yo con este trabajo, que para mí, que soy un ser analógico, me está costando mucho tiempo y a lo mejor a la gente no le interesa, ¿no? Ya os digo, lo que vais a ver a continuación es una especie de pequeña guía de quién es quién en el mundo de Juego de Tronos, de la serie de televisión, pero también de la novela, para que no os perdáis, o en esos momentos en los que os perdéis y de repente veis a un personaje y decís, pero ¿este quién es? Pues que tengáis un lugar al que ir a mirar, a ver quién es ese personaje. Está hecho sin ningún tipo de pretensión, es una cosa muy sencilla. Si queréis ver análisis profundos y la historia de todo Poniente, os recomiendo muchísimo el canal de Maglor, que tiene infinidad de vídeos sobre la historia de Poniente con mucha investigación detrás y que es maravilloso. Yo evidentemente no pretendo hacer eso, no me siento capacitada para hacer eso, pero él hace ese tipo de vídeos, yo creo que para gente ya que está muy metida en el mundo. Y yo esto lo estoy haciendo para vosotros, que si me seguís a mí probablemente leáis más clásicos que otra cosa, y si os animáis con esta obra, pues bueno, es una primera toma de contacto. Nada de lo que cuento ahí contiene spoilers,
¿De acuerdo? No contiene spoilers. Es lo que veis en el vídeo que voy a poner ahora a continuación y vais a escuchar mi voz en off explicándoos cosas. Lo único que os cuenta es todo lo que os vais a encontrar en el momento de empezar Juego de Tronos, no cómo se va desarrollando después cada personaje o cada trama. ¿De acuerdo? Entonces, ahora os dejo con Juego de Tronos. Os dejo con el mundo de Poniente. Vamos a hablar un poco también del continente de Essos y luego ya volveréis a verme porque voy a despedirme de vosotros después de este vídeo, pero bueno, ahora os dejo con mi pequeño resumen, mi pequeña guía para principiantes. Nos vemos luego. Comenzaremos diciendo que hay 4 continentes en el mundo conocido. Poniente, o también llamado Westeros en inglés, que es el que nos ocupa y donde ocurre la mayor parte de la trama de Canción de Hielo y Fuego. Essos, donde ocurre también una pequeña parte de la trama, y otros 2 continentes que simplemente nombraremos, que son Sozorios y Ulzos. Oiremos muchas veces hablar de Poniente como de los 7 reinos, porque antes de que los Targaryen conquistaran el continente a lomos de sus dragones, efectivamente existían 7 reinos en el continente. Tras la victoria de los Targaryen, Poniente es un solo reino dividido en 9 grandes regiones, que es lo que nos encontramos en el momento en el que comienza Juego de Tronos. Os hablaré de estas 9 regiones, de los señores que las gobiernan y de otras cosas que considero importante que sepáis para entender las novelas y también la serie de televisión. Empezaremos por arriba, por el norte, la región más grande del reino. Está poco habitada y quienes allí viven son duros y desconfiados con los extranjeros. Hace frío incluso en verano. No olvidemos que las estaciones en este mundo duran años enteros. El norte rinde culto aún a los antiguos dioses y las grandes casas señoriales tienen un bosque de dioses donde hallamos un arciano ante el que rezan, es decir, un viejísimo árbol en cuyo tronco hace miles de años alguien talló unos ojos. Se cree que lo hicieron los hijos del bosque. El norte está gobernado por la familia Stark. Su hogar ancestral es Invernalia, llamada en inglés Winterfell. El señor de Invernalia tiene también el título de Guardián del Norte. Su lema es «Se acerca el invierno» y su emblema, un lobo huargo. El señor de Invernalia, cuando comienza nuestra historia, es Loredar Stark, a quien familiarmente se le conoce como Ned, un hombre de honor inquebrantable. Está casado con Lady Catelyn Tully y ha tenido con ella 5 hijos. Robb, el mayor, es un gran guerrero, aunque sea muy joven aún, y heredará el título de su padre. Sansa destaca por su belleza. Es una joven soñadora que ansía casarse con un gran señor a poder ser con un príncipe. Su hermana Arya es lo contrario a ella. Desea hacer las mismas cosas que hace un caballero y aspira a una vida de aventuras y aprender a usar las armas igual que hacen sus hermanos. Bran es un niño risueño e inquieto a quien le gusta trepar hasta las tapias más altas del castillo, y Rickon, que es el más pequeño de todos, es al que menos conocemos. Pero Ned Stark tiene además un hijo bastardo llamado Jon Nieve, porque este, Nieve, es el apellido de los bastardos en el norte. Jon Nieve adora a sus hermanos, es un gran espadachín y desea que su padre le diga al fin quién fue su madre, ya que no sabe nada de ella. Si salimos de Invernalia y seguimos caminando más hacia el norte aún por el Camino Real, llegamos al Muro, una gigantesca construcción custodiada por la Guardia de la Noche, que trata de proteger al reino de Poniente de los salvajes, que son los habitantes que viven más allá del muro, pero también de los caminantes blancos, unas criaturas malignas que se dice que existieron hace miles de años y que muchos creen que nunca existieron realmente, sino que fueron fruto de la fantasía. ¿Veis esa construcción pequeña ahí abajo? Es el Castillo Negro, donde vive la Guardia de la Noche. Eso os ayudará a comprender el tamaño real que tiene este gigantesco muro. El norte está lleno de aldeas y de castillos gobernados por grandes familias que rinden vasallaje a los Stark. Destacaré solo 2, pues son importantes para la trama: los Bolton de Fuerteterror. Tanto Lord Bolton como su hijo bastardo Ramsay Nieve tendrán un gran peso en el desarrollo de la historia. Los Mormont, de la Isla del Oso, una casa no demasiado rica que habita un territorio pequeño, pero que tienen una intachable honorabilidad. Actualmente está regida por la jovencísima Lady Lyanna Mormont, pero antes que ella, el señor de la Isla del Oso era el que hoy es el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, que abandonó sus posesiones para irse al muro. Otro Mormont del que hablaremos más adelante es Jorah Mormont. Abandonamos el norte y nos dirigimos al oeste, un territorio lleno de minas de oro y plata que convierte a sus señores, los Lannister, en una de las familias más ricas del reino. Sus estandartes lucen un león
y su lema es «Oye mi rugido», aunque son más conocidos por otro lema, un Lannister siempre paga sus deudas. El asentamiento de la familia es Roca Casterly, en inglés Casterly Rock, y ostentan el título de señores de Roca Casterly y guardianes de Occidente. El cabeza de familia es Tywin Lannister, un hombre extremadamente ambicioso que tiene 3 hijos. Jaime, uno de los mejores guerreros del reino, apodado Matarreyes por haber asesinado clavándole una espada por la espalda al último rey Targaryen. Cersei, la hermana melliza del anterior, de Jaime, que es la actual reina de Poniente por estar casada con Robert Baratheon, y su hijo pequeño, Tyrion, a quien apodan el Gnomo por ser enano, un hombre extremadamente inteligente como iremos viendo en las novelas. Nos encontramos con las Tierras de la Tormenta. Están gobernadas por la casa Baratheon. Su asentamiento es Bastión de Tormentas. Su lema, Nuestra es la furia, y en sus estandartes ondea un ciervo. El señor de Bastión de Tormentas debería ser Robert Baratheon, pero como es el rey de Poniente, ese título lo ostenta su hermano menor, Lord Renly Baratheon. El rey concedió a su otro hermano, Stannis Baratheon, el título de consejero naval del reino y también le concedió la isla de Rocadragón, en inglés Dragonstone, lugar emblemático para la dinastía Targaryen, antiguos reyes de Poniente y de los que hablaremos en breve. A las Tierras de la Tormenta pertenece también la hermosa isla de Tarth, de donde procede un importante personaje para la serie, tanto serie de novelas como serie de televisión, que es Lady Brienne de Tarth, una de las más grandes guerreras del reino. Otro personaje importante es Ser Davos Seaworth, el caballero de la cebolla, a quien se le cedió el territorio conocido como la Selva. Estas 3 familias, los Stark, los Lannister y los Baratheon, son los responsables de gran parte de los acontecimientos terribles que viviremos, aunque no son las únicas familias. Seguiremos con el resto de ellas y diremos el papel importante que éstas han tenido en todo lo que vamos a leer o a ver en la serie. Nos vamos ahora a la Tierra de los Ríos, gobernada por la familia Tully, que es de donde procede la mujer de Ned Stark, señor de Invernalia. El lema de los Tully es familia, deber, honor, y lucen un pez en sus escudos. Ostentan el título de señores de Aguas Dulces y señores también del Tridente. Se llama así al territorio donde confluyen 3 grandes ríos. Si no os enseño una foto del cabeza de familia, Lord Hoster Tully, es porque nunca aparece en la serie. A los Tully los conocemos cuando Lord Hoster muere y algunos de los Stark van al funeral. Allí están 2 miembros importantes de la familia Tully, el heredero, que es Lord Edmure, y el tío de este, apodado Pez Negro. Una de las casas que rinden vasallaje a los Tully son los Frey, señores de los Gemelos, las 2 torres que vigilan el paso sur. El cabeza de familia es Ser Walden Frey, un anciano mezquino y mujeriego a quien las grandes familias de los alrededores miran con desprecio por su cobardía, su ordinariez y su escasa honorabilidad, demostrado todo ello ampliamente en batallas del pasado. El dominio es una tierra fértil y famosa por sus vinos. La casa gobernante son los Tyrell, una familia muy rica cuyo lema es crecer fuerte y que va a juego con la flor de su escudo. El cabeza de familia es Lord Mace Tyrell, aunque en realidad quien rige el territorio es su madre, Lady Olenna. Su asentamiento es Alto Jardín, en inglés High Garden. Personajes importantes en la novela serán los nietos de Lady Olenna y hijos de Mace. Lord Loras, conocido como el Caballero de las Flores, uno de los grandes guerreros del reino, y su hermana, la bella Lady Margaery, de la que podemos decir que es muy inteligente y que está un poquillo obsesionada con ser reina. Al dominio pertenece mi ciudad favorita del reino, sí, la prefiero antes que Invernalia, aunque os cueste creerlo. Me estoy refiriendo a Antigua, en inglés Old Town, sede de la fe de los 7, la religión más extendida por todo el reino. En ella se encuentra la Ciudadela, que es donde van a formarse todos los maestres y que recuerda un poco a la Biblioteca de Alejandría. Os enseñaré a algunos de los maestres. Fijaos en las cadenas que llevan en el cuello. Son las que indican todos los conocimientos en los que han sido formados. En Antigua encontraremos un enorme faro, esto también nos recuerda a Alejandría,
y de aquí procede la familia Hightower, que conocerán muy bien quienes estén viendo ahora mismo la serie House of the Dragon. Como curiosidad diremos que el cabeza de familia actual de los Hightower lleva 10 años encerrado en el Faro. Bueno, no sabéis todas las teorías que barajan los fans de la saga sobre lo que está ocurriendo allí dentro. El problema es que toda esta trama de los Hightower solo la conoceréis si leéis los libros, en la serie no aparece. Otra de las grandes familias que rinden vasallaje a los Tyrell son los Tarly, y debemos nombrarlos porque Samwell Tarly es uno de los más importantes personajes de nuestra novela. Las Islas del Hierro se encuentran al oeste. La casa gobernante son los Greyjoy. En su escudo luce un gran calamar y su lema es: nosotros no cultivamos. Y no, de hecho no cultivan, viven del saqueo. Rinden culto religioso al dios ahogado. El cabeza de familia es Lord Balon Greyjoy, a quien le quedan solo 2 hijos vivos, pues los demás se murieron en la revuelta que llevó a cabo para separarse del reino de Poniente. Asha es la hija que se crió con él, una mujer fuerte, intrépida y una gran navegante en quien su padre confía plenamente. Theon es su único hijo varón, pero se crió en Invernalia con los Stark como castigo a su padre por haberse rebelado contra el rey. Theon fue llevado al norte como rehén, pero Lord Stark lo educó como si fuera otro hijo más para que fuera un hombre honorable. El Valle de Arryn es una región muy montañosa. Está gobernado por la familia Arryn, aunque su señor, Jon Arryn, acaba de fallecer justo en el instante en el que comienza la novela, y su heredero es su hijo Robert, un niño pequeño. El asentamiento de la familia se llama el Nido de las Águilas, en inglés The Eyrie. Su lema es tan alto como el honor, y en su escudo luce un águila. Al Valle de Arryn pertenece la región denominada Los Dedos, de donde procede uno de los personajes que más me gustan de la novela, Lord Petyr Baelish, apodado Meñique. Es el consejero de la moneda y ha ascendido socialmente desde su posición de noble pobre de una casa menor hasta sentarse en el consejo del rey. Dorne se encuentra al sur del continente. Es una pena, porque en la serie se ha simplificado mucho la trama de este maravilloso territorio, que en cambio en los libros se explica con amplitud. Dorne es el único territorio de Poniente que resistió más de 150 años al asedio de los Targaryen, a pesar de que los atacaban con dragones, y de hecho los Targaryen no pudieron conquistar Dorne a sangre y fuego, sino a través de un matrimonio entre un Martell, la familia gobernante de Dorne, y una Targaryen. Solo entonces Dorne pasó a formar parte del reino, pero siempre conservaron el título de príncipes y princesas de Dorne, no como el resto de los territorios, cuyos antiguos monarcas pasaron de ser reyes a ser simples señores a las órdenes de los Targaryen. El lema de los Martell es «Nunca doblegado, nunca roto», y tienen un sol en sus escudos. La ciudad más importante se encuentra a orillas del mar y se llama Lanza del Sol, en inglés Sunspear. Un personaje de gran importancia es el príncipe Oberyn Martell, hedonista, violento, estupendo. Y también su amante, Ellaria Arena. Arena es el apellido que llevan en Dorne los hijos bastardos. Las tierras de la corona son siempre gobernadas por los reyes, es decir, que ahora están gobernadas por el rey, que es Robert Baratheon. La capital del reino se llama Desembarco del Rey, en inglés King's Landing, donde se encuentra la Fortaleza Roja, que es la sede de la familia real, y también el gran septo de Baelor, dedicado al culto de la fe de los 7. Para que nos entendamos, los septos son como para nosotros las iglesias o las catedrales. Los septones serían nuestros curas, el septón supremo, nuestro papa, y las septas serían nuestras monjas. Tenemos que recordar también que el rey de Poniente es un Baratheon, es decir, un ciervo, y que la reina de Poniente, su esposa, es una Lannister, es decir, una leona. Los reyes tienen 3 hijos. Joffrey, el heredero, que es violento, caprichoso y bastante poco inteligente. Myrcella, que es un auténtico ángel de niña, y su hermano pequeño Tommen, que es un niñito también muy bueno, igual que su hermana.
Una vez que hemos conocido a todos los personajes que se encuentran en Poniente, debemos cruzar el mar angosto hacia el continente de Essos, pues precisamente en la ciudad de Pentos encontraremos a los últimos Targaryen. Viserys, conocido como el Rey Mendigo, y su hermana Daenerys. Ellos son, como dije, los últimos descendientes vivos de la gran casa Targaryen, que fueron reyes de Poniente durante 283 años y que se vieron obligados a huir siendo niños tras la rebelión del actual rey de Poniente, Robert Baratheon, que los perseguía para matarlos y aún los persigue con el mismo fin. En el momento en el que comienza la novela, Viserys acaba de vender a su hermana como esposa a Khal Drogo. La aspiración de Viserys es reconquistar el trono que le arrebataron a su padre, y para eso necesita el enorme ejército que dirige Drogo. Precisamente el trono de hierro es llamado así porque un antepasado suyo, otro Targaryen, hizo fundir en él las espadas de sus enemigos. Cabe destacar que aquellos dragones que hicieron a los Targaryen casi divinos han desaparecido y que los Targaryen sin sus dragones hoy en día son ni más ni menos que simples humanos. Pero los dragones ondean aún en sus estandartes. De hecho, el dragón de 3 cabezas, y su lema es fuego y sangre. Del continente de Essos, aunque no se sabe exactamente de qué parte, procede también la sacerdotisa roja de R'hllor, el Señor de Luz, uno de los dioses más seguidos en todo el continente de Essos. Su nombre es Melisandre de Asshai y desempeña un papel muy importante en la gran guerra que se avecina. Y también de Essos, pero en este caso de la pequeña ciudad de Lys, procede Varys, apodado la Araña, un eunuco que se sienta en el consejo del rey como consejero de los rumores, pero cuyos orígenes son muy pobres. Era un niño que pedía por las calles y que era huérfano y que estaba en la ciudad de Lys. Cómo llegó hasta el consejo del rey es todo un misterio. Ya estoy otra vez aquí, espero que os haya sido de utilidad. Por mí ya aquí acabo, quiero decir, yo tampoco puedo aportar mucho más a esto como lectora, porque tampoco, repito, no soy una especialista en literatura fantástica, ojalá lo fuera, pero sí es cierto que lo he pasado muy bien grabando este vídeo, haciendo este pequeño montaje. Entonces, ahora os dejo aquí, os lanzo la pregunta, si os ha gustado este vídeo, ¿os apetece que haga uno similar cuando acabe la primera temporada de House of the Dragon, hablándoos un poco de quién es quién, pero sin soltar spoilers, ¿de acuerdo? De quién es quién cuando empezáis a ver la serie y comparándola un poco con el libro. Si es así, me lo decís y lo hago cuando acabe la primera temporada de House of the Dragon. Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.